Vamos a hacer una lectura también en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, fue en el capítulo que leímos el domingo pasado, pero hoy vamos a hacer la lectura de otros versículos, empezando en el 35 hasta el 58. Primera de Corintios 15, 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos pues a dar la palabra a nuestro pastor y él va a continuar con el tema de la resurrección de Jesús. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? La pregunta no es mía, es la que hizo el apóstol Pablo
al rey Agripa, pero sirva para empezar nuestra reflexión de hoy. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Seguramente la respuesta que damos a esta pregunta dependerá de nuestra respuesta a otra. ¿Se juzga entre nosotros cosa increíble o no que Dios haya resucitado a Jesucristo de los muertos? Para Agripa era un asunto increíble. Para los saduceos, una secta judía del primer siglo, también era un asunto increíble. No creían en esto. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, aun en ciertos sectores del llamado pueblo de Dios, ha habido incrédulos en este sentido. Y a lo largo de los siglos se han ido inventando una serie de explicaciones alternativas con las cuales los hombres quieren persuadirnos que en realidad Jesucristo no resucitó. Y esta mañana, en primer lugar, vamos a considerar algunas de estas alternativas. Yo he procurado apuntar aquí todas las que yo conozco. Seguramente hay otras desconocidas para mí, pero diferentes explicaciones de la resurrección de Jesús. La primera que voy a mencionar es que se trata de una invención de la Iglesia. Más o menos quienes sostienen esta idea tienen el argumento siguiente. Lo que nos cuentan los evangelios es un mito. Ya se sabe, en el mundo antiguo había otra mentalidad que no la mentalidad de hoy. Eran mucho más primitivos en su manera de ver las cosas. No tenían un concepto científico de la vida tal y como nosotros tenemos. Y por lo tanto, puesto que había muchas cosas sin explicar, que ahora gracias a la ciencia tenemos las explicaciones, la gente de aquel entonces veía misterios por todas partes y tenía que acudir a explicaciones sobrenaturales para poder explicar lo que les rodeaba. Así que situaban acontecimientos perfectamente normales dentro de marcos milagrosos. Así pues iban exagerando las proezas de sus héroes, resalzando su importancia con señales en los cielos y en la tierra. Si alguno de vosotros, por ejemplo, alguna vez ha leído La Guerra de las Galias de Julio César, sabréis que cuando nació Julio César aparecieron en el cielo cometas y estrellas muy espectaculares, nacieron muchas bestias extrañas y una serie de portentos ocurrieron en torno a su nacimiento. Pues ya está, lo mismo ocurre con Jesús, es un asunto de mitos de aquella mentalidad de aquel entonces. Claro, el texto bíblico a nosotros, a la luz de esto, parece que está lleno de mentiras, pero no debemos pensar así, dicen los que sostienen esta teoría. Sencillamente es cuestión de comprender que ellos tenían otra mentalidad, no pretendían engañarnos, sencillamente querían dar mayores explicaciones. Bueno, más o menos así sería la línea de explicación con esta teoría. La resurrección no ocurrió, fue una invención posterior de la Iglesia con el paso de los años para dar mayor importancia a una figura histórica bien amada, Jesús de Nazaret. Contra esta teoría quisiera señalar solo dos cosas. En primer lugar, el hecho de que los autores del Nuevo Testamento eran plenamente conscientes de la distinción, la diferencia entre mitos e historia.
Como botón de muestra, según la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro dice lo siguiente: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es como si Pedro estuviese diciendo: sé perfectamente que nuestra generación está plagada de religiones que tienen montones de mitos y fábulas y cosas espectaculares entre medio, y que vosotros podéis sufrir la tentación de pensar que los milagros y las señales que nosotros os hemos explicado, los apóstoles, en torno a Jesucristo, son otros tantos mitos como los de la religión romana y griega de la antigüedad. Pero en absoluto, dice Pedro, nosotros no hemos seguido fábulas artificiosas, sino que somos testigos de unos hechos históricos. Es decir, Pedro comprendía perfectamente la diferencia entre un mito, una fábula, una invención, por las razones que fuesen, y unos hechos históricos. Y por lo tanto no podemos explicar lo que dicen los apóstoles acerca de la resurrección en términos de una supuesta mentalidad primitiva que no sabía distinguir entre hechos y fantasías. Porque aquí tenemos el primer portavoz de la Iglesia, de los testigos de la resurrección, que afirma explícitamente que sí sabe distinguir. La segunda cosa que quisiera decir acerca de esta teoría es que, por supuesto, fue muchísimo más fácil creer en esta teoría hace unos 100 años que hoy en día. ¿Por qué? Pues muy sencillamente porque ha habido unos avances increíbles en la investigación de los documentos del Nuevo Testamento en los últimos 100 años. Y hoy en día algunas ideas que se tenían por verdaderas hace 100 años no se pueden sostener, si bien en muchos libros de texto y otros documentos de divulgación popular siguen dando por sentadas algunas de estas ideas, sencillamente porque los autores no se han puesto al día en cuanto a estas investigaciones. Para que se pueda formar un mito en torno a una figura histórica, hace falta el paso de ciertas generaciones. No puedes inventar un mito intencionadamente o espontáneamente sin tener ninguna intención. Si todavía viven personas que conocían a esta persona. Y como digo, durante los últimos años ha habido progresos muy importantes en esta materia. No podemos entrar en detalle aquí, en otras ocasiones lo hemos hecho. Pero sí decir que hoy disponemos de fragmentos de libros del Nuevo Testamento que los expertos datan a mediados del primer siglo, a solo un par de décadas de distancia de los hechos que narran. Por supuesto, desde hace muchísimo tiempo tenemos citas de parte de otros autores que escribían, y lo sabemos sin lugar a duda, que escribían hacia finales del primer siglo y citaban de los libros del Nuevo Testamento. Pero más aún, y precisamente nuestra Barcelona puede jactarse en parte de estas últimas investigaciones, porque el padre O'Callaghan, con sus investigaciones de la cueva séptima de Qumran, enterrado para siempre algunas teorías que sostenían teólogos liberales hace unos años, en cuanto a que el Nuevo Testamento fue escrito en el segundo siglo hasta en el tercer siglo, cosas que actualmente
es imposible creer porque tenemos fragmentos de estos libros del primer siglo y de mediados del primer siglo. Como digo, si hay alguien que tiene más interés en este tema, podemos dar algo de orientación en otro momento. Pero actualmente no se puede sostener que el Nuevo Testamento fuese redactado en el siglo II, ni siquiera a principios del siglo II. Sabemos que fue redactado, empezando más o menos en cuanto a los textos actuales, en el año 50. Hay diversidad de criterios, pero llegando hasta el año 80, 90, y que incluso los textos redactados en torno al año 50 dependían de otras tradiciones, tanto orales como por escrito, que ya no tenemos, pero que eran empleados por los apóstoles en su redacción de estos textos. Así pues, esta idea de que todo haya sido una invención de la Iglesia en siglos posteriores solo puede ser sostenida si a priori y por otras razones al margen de las evidencias y que de hecho van en contra de las evidencias, has decidido que la resurrección es imposible y por lo tanto tienes que acudir a una teoría así para justificarte. Pero sigamos. En segundo lugar, una segunda teoría que se hizo bastante popular a finales del último siglo, principios de este, es que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó. Luego, en la tumba, Él volvió en sí y, por lo tanto, resucitó. Por supuesto, esta teoría supondría que otras cosas narradas por los apóstoles tendrían que ser mentirosas. Porque si Jesús realmente solo se desmayó y luego resucitó, y luego salió de la tumba recuperado, pues esto no explica en absoluto la cuestión de la ascensión, no explica las apariciones milagrosas con las cuales Jesús apareció de repente en un aposento sin que hubiese pasado por la puerta. No explica la visión de ángeles, así que de todas maneras, han de aceptar esta teoría, tendríamos que ponerla en combinación con alguna teoría más acerca de la poca fiabilidad de lo que dicen los textos del Nuevo Testamento. Pero por supuesto que como hemos ido viendo en los últimos estudios, hay importantes evidencias en el Nuevo Testamento de que no pudo haber desmayado Jesús en la cruz, sino que verdaderamente murió. Ya hemos hecho mención de la lanza que le penetró el costado y según las opiniones médicas que yo he podido consultar, esta es evidencia de que la lanza penetró su corazón cuando sale sangre mezclada con este líquido que parecía agua. La semana pasada estábamos hablando de los lienzos utilizados para el entierro. Veíamos que había 30 kilos de perfumes mezclados con los lienzos para formar una especie de momia en torno al cadáver de Jesús, lo cual sería enormemente difícil de romper para una persona así atada. ¿Cómo puede uno que ha pasado por todos estos sufrimientos luego deshacer solo estos lienzos que le atan? Y por supuesto allí está la piedra delante del sepulcro. Hemos visto que para poder mover esta piedra desde fuera del sepulcro harían falta varios hombres. Pero situémonos dentro del sepulcro. Recordemos que la puerta de entrada es muy baja. Para entrar tienes que agacharte. Así que tenemos que imaginar a un Jesús, habiendo padecido todos los sufrimientos y torturas que ha sufrido, ahora agachado allí en la entrada de la tumba, intentando mover desde dentro una piedra que bloquea la entrada,
sin poder coger nada de la piedra para poder moverla, cuando aún fuera y apoyándose en la misma piedra, hacían falta varios hombres para moverla. O sea, todas las evidencias de detalles que ni remotamente habrían pasado por la cabeza de los apóstoles para justificar el que Jesús no desmayó, porque, como digo, esta es una teoría que solo se inventó el siglo pasado. Todos estos detalles dados por los mismos apóstoles nos indican que esta es una idea imposible. Si crees en esta teoría, es porque de antemano has decidido que no vas a aceptar la validez del testimonio de los apóstoles. No quieres escucharles. Una tercera teoría tiene que ver con la confusión de sepulcros. Según esta teoría, los discípulos se equivocaron. Enterraron a Jesús en un sepulcro, pero claro, estaban muy trastornados y 2 días después, cuando fueron al sepulcro, se equivocaron. Bien, vamos a admitir que los discípulos y las mujeres que informaron a los discípulos estaban trastornados en aquellos momentos. También estaban trastornadas las autoridades judías y las autoridades romanas. ¿Qué de la guardia que pusieron delante del sepulcro? ¿Y qué del dueño del sepulcro? Él también se equivocó, José de Arimatea. Él era miembro del Sanedrín, estaba en el ajo, en el asunto. Me imagino, no se nos dice, pero me pongo en el lugar de José de Arimatea, y si recibo la noticia de que aquel señor al que enterramos anteayer, ha resucitado, lo primero que hago es que voy a mi tumba a ver si está allí o no. Según todas las evidencias, José de Arimatea posteriormente se hizo miembro destacado de la Iglesia de Jerusalén. ¿Habría él creído en la resurrección de Jesús si allí estaba el cadáver todavía en su propia tumba? ¿Y qué de los lienzos? Se nos dice en el Evangelio de Juan que Pedro y Juan, al agacharse para ver el lugar de la sepultura de Jesús y al ir entrando dentro del sepulcro, vieron allí los lienzos, una momia vacía, y el sudario que le había envuelto la cabeza. O sea, no solamente había una equivocación de sepulcro, sino también casualmente en el sepulcro equivocado resulta que había una momia vacía y un pañuelo. Y por supuesto, si todo se hubiese debido a una equivocación, qué fácil habría resultado para las autoridades judías desmontar el evangelio cristiano produciendo el cadáver de Jesús, publicando que en realidad había sido una equivocación y que los discípulos habían ido al sepulcro equivocado, y aquí tenéis el cadáver en el sepulcro correcto. Pero al contrario, los judíos sí que dieron una interpretación de la resurrección conforme a otra teoría que luego veremos. Pero no esta. No esta, porque no era cierta. En cuarto lugar, otra teoría dice que el supuesto Jesús resucitado en realidad no era Jesús, sino un impostor que pretendía ser Jesús. Naturalmente, muchas de estas teorías la gente las ha sacado de la manga, así alegremente, porque otra vez una teoría así solamente la puedes sostener si a la vez niegas toda una serie de evidencias del Nuevo Testamento y tienes que explicar estas otras evidencias con otras teorías. Pero los que sostienen esta idea tienen a su favor el hecho quizás sorprendente de que repetidas veces los discípulos no reconocían al Jesús resucitado.
María Magdalena creía que era el hortelano. ¿Cómo era esto? Si ella había acompañado a Jesús durante años, ahora aparece un señor en el huerto, ¿cómo puede confundir a Jesús con el hortelano? Los dos que iban a Emaús fueron caminando durante muchos kilómetros con él, luego le invitaron a que pasara a casa. Cenaron con él y durante todo este periodo no le reconocían. ¿Cómo es posible esto? Los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen, dice Lucas 24:16. Y solo fue cuando, estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es decir, le reconocieron no por su aspecto físico, sino por su comportamiento. En el aposento alto, los discípulos, cuando Jesús aparece, creían que era un fantasma, tampoco le reconocieron en el primer momento. Posteriormente, los 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea tampoco reconocieron inmediatamente a Jesús. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y todo esto nos hace pensar que Jesús resucitado tenía un aspecto diferente. En tal caso, ¿cómo saber que no era otro, un impostor? Por supuesto, la teoría del impostor no nos explica en absoluto el hecho del sepulcro vacío, el hecho de los lienzos, el hecho del anuncio de los 2 ángeles y otras tantas evidencias que tendríamos que explicar de otras maneras. Pero bien pensado, si reflexionamos un momento, creo que veríamos que sería de sorprender que el cuerpo y el aspecto de Jesús no hubiesen cambiado después de la resurrección. Jesús no resucita como resucitó Lázaro, por ejemplo, a esta misma vida terrenal, sujeta otra vez a un proceso de decadencia física y muerte. Jesús resucita como primicias de una nueva creación, a un nuevo orden de vida. Hemos hecho esta larga lectura de 1 Corintios capítulo 15, porque es el texto del Nuevo Testamento que más entra en detalle y profundidad sobre esta cuestión. El apóstol Pablo nos indica que si bien la resurrección es un fenómeno corporal, físico, sin embargo no debemos pensar que el cuerpo que vamos a heredar después vaya a ser exactamente este cuerpo. Este cuerpo, dice Pablo, es en comparación con este nuevo cuerpo que tendremos como la semilla es para el grano que brota después. Y él señala mediante toda una serie de contrastes, diferencias entre la vida terrenal de este cuerpo y la nueva vida que tendrá el cuerpo de resurrección. Pero además, este cuerpo terrenal lleva en sí las marcas del pecado y de las consecuencias del pecado. Cuando llegues a casa, mírate otra vez en el espejo. ¿De dónde vienen estas arrugas? ¿Cómo es que ahora tu carne se va cayendo un poco? Mírate los labios. Nuestros labios reflejan cosas que hay dentro de nosotros.
dolores y amarguras, resentimientos, sensualidades. Muchas cosas de nuestro carácter se van imprimiendo en nuestros rasgos faciales, nuestros ojos. Son reflejo de orgullo, de desprecio, de aburrimiento, de lujuria, de muchas cosas que hay dentro de nosotros. Pero dirá alguien, pero estamos hablando de Jesús, no de nosotros. Pues efectivamente. Y por supuesto no estoy diciendo que en el caso de Jesús hubiese en él, en su cuerpo, las marcas del pecado en este sentido, porque él nunca cometió pecado. Pero él sí sufrió contra sí mismo una gran contradicción de pecadores. Y esto también marca. Jesús llevaba en su cuerpo, al morir, no solamente las marcas de los clavos y la lanza, sino también las marcas más sutiles, pero también que transforman lo que potencialmente tendríamos que ser, del dolor, de la decepción, del cansancio, de la angustia, que eran las consecuencias inevitables de su humillación. Mírate bien en el espejo y pregúntate, ¿cómo sería mi aspecto físico si no hubiese pecado en mi vida y si no hubiese pecado en el mundo en el que vivo? Si no hubiese proceso de envejecimiento, ¿qué aspecto tendría? Yo creo que quien más, quien menos, todos reconoceríamos que nuestro aspecto sería tan diferente del que es, que si alguien entrara en la habitación y nos viese con este otro aspecto, de inmediato no nos reconocería. Sea como sea, que era porque Jesús antes había llevado en sí las marcas de su sufrimiento, o porque su cuerpo de resurrección se distinguía de algunas maneras de su cuerpo anterior, el hecho es que no nos debe sorprender que los discípulos de inmediato no podían reconocerle. Y yo me alegro sobremanera que en aquel día yo y vosotros también vamos a tener cuerpos un poco irreconocibles, cuerpos que reflejen lo que tendríamos que haber sido. Una quinta teoría, la última que vamos a mencionar, la más antigua de todas, la de los judíos desde el primer día, la idea de que los discípulos mismos robaron el cuerpo. De hecho, esta es la única teoría que, según mi conocimiento, haya existido como alternativa a la resurrección antes del siglo pasado. Quien era incrédulo en cuanto a la resurrección sencillamente tenía que acudir a esta teoría, pues los discípulos mismos robaron el cuerpo y luego inventaron todo. Mateo capítulo 28 nos describe el comienzo de esta teoría. Mientras las mujeres iban a informar a los demás discípulos acerca de la resurrección de Jesús, versículo 11, «He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. El terremoto, la piedra removida y caída». Yo no sé si ellos también vieron el ángel o no. «Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron,
estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, porque el que un guardia durmiese en aquel entonces podría sufrir la pena capital. Si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Os propongo que en realidad esta es la única alternativa mínimamente sostenible. Que se puede aceptar con cierta coherencia. Por supuesto, si eres capaz de robar el cuerpo en aquellas condiciones, también serás capaz de fabricar toda una serie de historias acerca de la supuesta resurrección de Jesús. En tal caso, por supuesto, todo es un cuento inventado por los apóstoles. Estos ni vieron los lienzos, ni vieron a los ángeles, ni Jesús habló con María Magdalena, ni caminó con los dos a Emaús, ni comió pescado y panal de miel, ni preparó el desayuno en las orillas de Galilea, etc. Y esta teoría sencillamente nos echa sobre el testimonio de los discípulos y nos obliga a decidir ¿a quién creeremos? ¿A Caifás, a Anás y las demás autoridades de los judíos en aquel entonces? ¿O a los discípulos? No es solamente cuestión de tener que aceptar la fiabilidad del testimonio de los discípulos, es cuestión de comprender que la única alternativa a este testimonio es la otra explicación dada por las autoridades judías. Así que es cuestión de decidir quién es más de fiar, Caifás y los líderes religiosos de los judíos de aquel entonces, o los discípulos. Recordamos que los discípulos estaban dispuestos a sufrir el martirio antes de renunciar esta historia que supuestamente ellos inventaron. En el primer siglo hubo muchísimas apostasías. Varias de las epístolas, Segunda Timoteo, Hebreos, etc., van dirigidas a situaciones en las que hay un desconcierto en la Iglesia debido a la apostasía. Muchos, ante la amenaza de la muerte, renuncian la fe, dan marcha atrás, pero nunca se nos dice, ni en el Nuevo Testamento ni en otros textos independientes, que ninguno de estos que haya sido testigo de la resurrección hubiese apostatado. Ninguno. Es pues cuestión de decidir si es más de fiar la palabra de los discípulos o de Caifás y compañía. Para mí, al menos, no hay alternativa viable excepto esta. Contra estas diferentes teorías debemos oponer el testimonio de los apóstoles que, como hemos ido viendo en nuestros últimos estudios, se pueden resumir en 4 ideas. Y vamos a refrescar rápidamente nuestra memoria. La primera, que la resurrección de Jesús no es algo inesperado, sino que fue profetizada de antemano en las Escrituras del Antiguo Testamento. En varias ocasiones los apóstoles nos recuerdan que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. En el camino a Emaús, Jesús reprende sobre esta misma base a los 2 discípulos por su incredulidad, porque tenían las Escrituras. En el aposento alto, Jesús también reprende a los discípulos sobre esta misma base. Estas 2 ocasiones se encuentran en Lucas capítulo 24.
El apóstol Juan se acusa a sí mismo y a Pedro de una parecida ceguera ante la resurrección de Jesús cuando ellos van al sepulcro, ven que la piedra no está en su lugar, ven los lienzos, pero él dice de sí mismo y de Pedro: aún no habíamos entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Y cuáles eran estas Escrituras? Puestos a buscar, podríamos encontrar muchas. Jesús mismo utiliza la historia de Jonás y dice que Jonás en el Antiguo Testamento es un prototipo de su resurrección. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y así establece Jesús que no solamente hemos de buscar textos que digan explícitamente en el Antiguo Testamento que el Mesías fuera a resucitar, sino que también tenemos que encontrar patrones establecidas por Dios en el Antiguo Testamento que vayan a recibir su cumplimiento en la resurrección de Jesús. Pedro, en la primera predicación de la Iglesia, en el día de Pentecostés, utiliza el Salmo 16 y dice que allí David estaba hablando proféticamente acerca de Jesús, cuando dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida. Los apóstoles podrían haber citado a Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Jehová hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O más claramente aún, podrían haber citado Isaías capítulo 53, del 9 al 12. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, tal y como veíamos en otro estudio. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí está el siervo del Señor que ha muerto y sin embargo ahora vive, tiene linaje, hijos espirituales, ve el fruto y los resultados de su sufrimiento. Y para que no perdamos la importancia, Isaías vuelve a repetirlo: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto previamente derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Primera evidencia que tenemos que tomar en cuenta, pues, es que Dios a lo largo de siglos había ido preparando a su pueblo para recibir esta noticia, diciendo de antemano que el Cristo iba a resucitar. En segundo lugar, Jesucristo mismo, antes de su muerte, lo había dicho constantemente a los apóstoles, a los discípulos. Lucas menciona 2 ocasiones diferentes, en el capítulo 9, versículo 22, el capítulo 18, versículo 33. Mateo añade al menos una ocasión más, en Mateo 26, 32. Y después de la resurrección, Jesús reprende nuevamente a los discípulos en diferentes ocasiones por no haber creído lo que Él mismo les había dicho, que iba a resucitar. La tercera evidencia que tenemos que considerar es la tumba vacía. ¿Cómo la explicamos? Allí con la piedra removida, los lienzos dentro. La cuarta evidencia son las apariciones de Jesús a los discípulos en circunstancias tan variadas. Algunas veces por la noche, otras veces a la luz plena del día, a veces dentro de casa, a veces fuera en el campo, a veces a individuos, a veces a grupos medianos o grandes. Hasta tal punto era imprescindible para el mensaje del Evangelio que Cristo hubiese resucitado, y por lo tanto era imprescindible que los líderes de la Iglesia primitiva fuesen testigos de esta resurrección,
que cuando los discípulos, después de la ascensión y antes de Pentecostés, deciden nombrar a otro que sea apóstol en el lugar de Judas, ponen los requisitos siguientes. Hechos 1:21. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos eran, por excelencia, antes que cualquier otra cosa, antes de ser teólogos, antes de ser filósofos, los apóstoles eran sencillamente testigos oculares de la resurrección de Jesús. Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Este era su mensaje inicial. Jesús ha resucitado. ¿Os parece increíble? ¿Qué diremos en cuanto a estas evidencias? Pero ¿qué importa? ¿Qué implica para nosotros el que estas evidencias sean ciertas o no? Consideremos. En primer lugar, de la resurrección de Jesús, de que sea cierta o no, depende el que Jesús haya muerto en la cruz para redimirnos de nuestros pecados o no. Nadie duda a estas alturas de que Jesús haya muerto crucificado, e injustamente. Pero hay una sola manera de saber que cuando murió estaba poniendo su vida voluntariamente por nosotros en expiación por nuestros pecados. Y esta manera de saberlo es por la vindicación de la resurrección. Si Jesús no resucitó, entonces nosotros estamos aún en nuestros pecados, dice Pablo en 1 Corintios 15, por cuanto sin la resurrección no puede haber conocimiento de la aceptación del sacrificio de Jesús ante Dios. Sin embargo, aunque esta idea es cierta, no es la que el Nuevo Testamento más nos subraya en cuanto a la importancia de la resurrección para nosotros ahora. En segundo lugar, pues, la resurrección de Jesús es la demostración del señorío de Jesús, de que Jesús es el Señor de todo ser humano y que nadie, sea del país que sea, de la generación que sea, tengan los conocimientos que tengan, nadie se puede excluir de la obligación de reconocer a Jesús como Señor. Este es el mensaje inicial de la predicación de los apóstoles. ¿Por qué predicaron la resurrección de Jesús? Pues Hechos 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Y qué? Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Rey, universal. Él es el Señor y la resurrección es la demostración de ello. Cristo para esto murió y resucitó,
dice Pablo en Romanos 14, versículo 9, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y por lo tanto, no puedes decir que crees en la resurrección verdaderamente si a la vez, con tus palabras o con tus hechos, estás negando el señorío de Jesús en tu vida. Porque para esto Jesús resucitó a fin de ser nuestro Señor. Y si no es nuestro Señor, entonces estamos implícitamente, vivencialmente, cuestionando la autenticidad de su resurrección. Es por esto que Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, combina como dos piedras fundamentales de nuestra fe, de su autenticidad, la creencia en la resurrección y el reconocimiento de Jesús como Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una cosa es inseparable de la otra. Jesús resucitó a fin de ser nuestro Señor. En tercer lugar, Jesús resucitó a fin de que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Porque constantemente el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación del ser humano depende de su plena identificación, o podríamos decir incorporación en Jesucristo. Todos nosotros participamos de la vida de Adán. Estamos en Adán y en Adán estamos bajo condena de muerte. Porque todos participamos de una naturaleza ya corrompida, ya con la semilla del pecado dentro de ella. Pero el creyente ya no está ante los ojos de Dios en Adán, ha sido trasladado y ahora está incorporado en Jesucristo. Cuando estábamos estudiando la epístola a los Efesios, subrayábamos mucho esta idea. La pequeña frase en Él. Los que estamos en Jesucristo, los privilegios y las bendiciones que disfrutamos. Y observábamos en aquella ocasión que no dice el texto a través de Jesucristo, aunque esto podría ser cierto. Recibimos estas bendiciones a través de Él, pero más exactamente recibimos estas bendiciones en Él, porque nuestra vida está escondida en la suya. Ya pertenecemos a una nueva raza, no la de Adán, sino la de Jesucristo, el postrer Adán, como ha dicho nuestra lectura de hoy. Estando en Jesucristo, incorporados en Jesucristo por la fe, entonces reconocemos que con Jesucristo morimos. Y por esta muerte nuestra, en la persona de Jesucristo tenemos la justificación de nuestros pecados. Y también reconocemos que con Jesucristo hemos resucitado a una nueva vida. Y por esta resurrección nosotros disfrutamos la regeneración. Somos justificados por la cruz de Cristo, regenerados por la nueva vida de resurrección de Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Morimos con Él, resucitamos con Él, cuando creemos en Él. Así pues, Pablo puede escribir a los Efesios con estas palabras: aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida
juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y recordaréis bien que tanto en Romanos como en Colosenses el apóstol Pablo utiliza el bautismo como símbolo de esto, de resurrección, de muerte con Jesús, de entierro con Jesús, de resurrección a vida nueva. Sí, tenemos vida nueva por la resurrección de Jesús. Y finalmente, tenemos esperanza de resurrección en el día final por la resurrección de Jesús. Jesús, las primicias. Este es el argumento que veíamos en la lectura de 1 Corintios capítulo 15 la semana pasada. Si no hay resurrección de los muertos, y esta es nuestra esperanza, sí que lo hay, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Y porque Él ha resucitado, hay esperanza de que nosotros resucitemos juntamente con Él. Y por lo tanto los que creemos en Él le seguimos por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, si en alguna manera llegásemos a la resurrección de entre los muertos. ¿Depende algo de la resurrección de Jesús? Para los que creemos en Él, depende todo.